¿Qué tal, estimados alumnos? En esta sesión vamos a ver qué es un límite. Cuando vemos esta notación de límite tan especial, ¿qué significa? Particularmente lo vamos a explicar con algunos ejemplos. Quiero advertirles que hay varias formas de calcular un límite. A veces se utilizan métodos algebraicos, a veces se utilizan métodos analíticos. En esta sesión vamos a enseñarles cómo se utiliza una estimación. Lo que vamos a explicar es cómo llevar a cabo una estimación de dicho límite. Y en eso hay que hacer mucho énfasis. Es una estimación, no es un cálculo de un valor exacto, sino de una estimación de dicho límite, para ver si existe o no. Pues como les decía, la notación del límite es muy especial, en realidad es una orden que nos están dando. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que calculemos cuál es el límite de esta función cuando la x tiende a 4, así se lee. En realidad, les decía yo que es una orden, nos están diciendo estudia hacia dónde, cuál es la tendencia de los valores de esta función conforme los valores de la variable x se van acercando sucesivamente a 4. Y ustedes saben que hay dos maneras de acercarse a un número, ya sea por valores menores a él o por valores mayores a él. Si ambos acercamientos coinciden, se dice que el límite existe y vale lo que resulte de esa estimación. Entonces aquí vamos a hacer dos tablas, una en donde nos vamos a acercar por valores menores a 4 y otra por valores mayores a 4. Ahora bien, esta notación implica que yo comience en un número muy cercano a 4 y de ahí me vaya acercando cada vez más. Por ejemplo, vamos a comenzar nuestro cálculo con 3.90. Nos vamos a seguir con 3.99 que está más cerca y luego 3.999 que está aún más cerca y así sucesivamente. Y eso significa esta flecha. Genera una sucesión que tienda a acercarse a 4, que no sea igual a él, sino que tienda a acercarse. Eso significa la flecha. Entonces, tomamos al 3.90 y lo evaluamos en esta fórmula. Ya saben que hay que multiplicar entonces a 3.90 por el 2 que está aquí. Hacemos la operación, le sumamos el 1 y al resultado le sacamos raíz cuadrada. Una vez que hayamos hecho esto, le restamos 3 y escribimos el resultado. Similarmente, sustituimos abajo 3.90, le quitamos 4, calculamos el resultado y lo que teníamos en el numerador lo dividimos entre el resultado del denominador. A mí me dio .33521 con 5 cifras decimales y así le hice para cada uno de estos valores. Me fueron saliendo estos números. Ustedes pueden ayudarse de una hoja de Excel si quieren para que sea más rápido el cálculo. Y bueno, si nos damos cuenta, los números que constantemente aparecen ahí son los números 3. Parece ser que esto va hacia .33333, es decir, a un tercio. Parece ser que por lo menos con esta tabla de acercamiento por valores menores o por abajo, como le dicen los matemáticos, por valores menores a 4, el resultado parece ser que es un tercio, es decir, .3333. Pero no se les olvide que debemos hacer también un acercamiento por valores superiores a 4. Por ejemplo, cuando nos vamos a acercar al 4, recuerden que debemos de comenzar con un número muy cercano a él, que es el 4.1, y luego pues nos vamos acercando con el 4.01 y así sucesivamente, y creamos una serie que justamente va acercándose sucesivamente a 4. Eso es lo que significa la flecha, no se les olvide, crear una sucesión que se acerque al 4.
Bueno, pues evaluamos de la misma manera que al 3.90 tomamos al 4.1, lo multiplicamos por 2, al resultado le sumamos 1 y luego al resultado le extraemos la raíz cuadrada. A eso le restamos 3, lo escribimos, escuchen bien, lo escribimos y luego lo dividimos entre 4.1 menos 4. A mí me dio punto 3315. Quiero que ustedes en su casa lo hagan, que sean estudiantes activos, no nada más que estén observando ahí y no hagan nada, ¿no? Hay mucho que hacer y hay mucho que comprobar en casa, a ver si sé utilizar la calculadora o quizás una hoja de Excel para hacer estos cálculos, etcétera, ¿no? Prueben también con el GeoGebra. Hay muchas formas de calcular esto. Vamos a ver lo que hicimos con el 4.1. Yo lo hice para cada uno de estos números que propuse y me fueron dando estos resultados. Si se dan cuenta, pues llegó algo muy similar a la primera tabla, es decir, parece ser que el resultado en verdad es un tercio, ya sea por arriba o por abajo, ambas tablas han coincidido en la misma, ahora sí que eh, al mismo valor, ¿no? Han coincidido en el mismo valor y por lo tanto cuando sucede eso decimos que el límite existe y que vale justamente esa estimación, ese valor estimado. Bueno, pues este fue el primer ejemplo de cómo se estima mediante tablas el valor de un límite. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí me están diciendo que calcule el límite de esta expresión conforme la x tiende a cero. Según yo es más o menos menos 1.5. Como me di cuenta de eso, pues otra vez hay que hacer dos acercamientos, uno por valores mayores y otro por valores por abajo del cero. Recuerden que hay que comenzar en un punto muy cercano al cero, por ejemplo el menos punto 1, ¿sale? El menos punto 1 tomé, lo multipliqué por 3, luego a ese resultado agarré el número e y lo elevé a 3 por menos punto 1. Lo multipliqué por menos 1 y luego le sumé un 1, apunté el resultado y lo dividí a ese resultado entre el doble de menos punto 1. A mí me dio menos 1.29591. Ustedes chequen en su casa que en efecto saben hacer ese tipo de cálculos. No se les olvide, tomas al valor 1 menos e elevado a la menos 3 por punto 1, anotas el resultado y lo divides a todo eso entre 2 por menos punto 1. Te va a dar menos 1.29591 y vas creando una serie que se va acercando cada vez más al cero, ¿sí? Si comenzaste menos punto 1, puedes seguir con menos punto 0.1, menos punto 0.001 y así, ¿no? El caso es que eso significa hacer esto, hacer que x tiende a cero. Bueno, pues si te das cuenta, más o menos parece ser que la estimación es menos punto 49998. Parece ser que con 5 decimales es más, si redondeamos más o menos como menos 1.5, ¿no? Ahora por valores mayores a él, pues un valor muy cercano al 0 sería 0.1, y luego 0.01, 0.001 y así sucesivamente. ¿Sale? Es crear una serie que se vaya al 0. Tomé el punto 1, lo evalué en esta fórmula, es decir, 1 menos e a la 3 por punto 1, anoté el resultado y lo dividí entre 2 por punto 1, me dio menos 1.74 y fracción. Y así para cada uno de esos valores que aparecen en esta serie propuesta. Y si se dan cuenta, pues llegamos a algo muy similar, ¿sale? Menos 1.5 y aquí llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces decimos que el límite de esta expresión existe cuando x tiende a 0 y vale menos 1.5. ¿Sale? Vamos con un tercer ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque exige que utilices radianes. En tu calculadora te vas al menú y buscas los radianes y seleccionas esa unidad de medida angular. No vayas a usar grados porque los grados son una expresión de los ángulos pero en base 60. Nosotros necesitamos usar números decimales.
es decir, en el sistema decimal. Cuando estamos trabajando en el sistema decimal para expresar ángulos, decimos que estamos trabajando con radianes. Entonces, no se te olvide, es muy importante en este curso. Nuestra calculadora hay que ponerla en radianes. Bueno, y eso lo vas a hacer cada vez que aparezca una función seno, coseno, tangente, o sea, cualquier función trigonométrica, estás obligado a trabajar en radianes. Es más, pon tu calculadora en radianes si ella detecta si usar o no usar eso. ¿Sale? Bueno, pues a mí esta estimación me dio 1.6667. Hice una propuesta de una serie similar a la anterior. Me están diciendo que me acerque al cero. Si me voy a acercar por valores menores, pues obviamente un valor muy cercano al cero sería comenzar en -0.1 y de ahí seguirme, ¿no? Eh, Tomé al -0.1, lo multipliqué por 5, a eso le saqué el seno. Ya una vez puesta mi calculadora en radianes, anoté el resultado y lo dividí entre 3 veces ese valor. ¿Vale? Hay que cuidar mucho los signos menos. Chequenlo ahí en su casa, recuerden que ustedes lo tienen que ir haciendo. No tiene ningún sentido estar nada más viendo y pensando que sé, cuando la verdad no sé usar mis instrumentos de cálculo, ¿no? Una de las ideas de hacer estas estimaciones es que ustedes también empiecen a tomar habilidad para usar sus instrumentos de cálculo. Bueno, pues lo vas a hacer para cada uno de estos valores, esos cálculos, y lo mismo vas a proponer esta sucesión y quiero que lo cheques en tu casa, ¿no? Y veas que en efecto se llega a más o menos 1.6667, ¿no? A lo mejor es .16, lee el resultado, ¿no? Bueno, muy bien. Este, Eso fue ese ejemplo. Recuerden que su importancia es porque me obliga a manejar las unidades de radianes en mi calculadora o en Excel o en GeoGebra, no sé en qué estés haciendo tu cálculo, ¿no? Por último, vamos a estudiar un límite cuando la X se crece muchísimo. Es decir, esto es lo que significa calcular qué le sucede a esta expresión cuando el valor de su variable comienza a crecer y crecer y crecer de manera positiva. Entonces, pues dices, bueno, pues déjame ver cuánto valen 10 y luego posteriormente averiguaré cuánto valen 100, luego en 1000, 10,000, 1,000,000 y así me sigo, ¿no? El caso es que esta tabla vaya generando un valor que ya vaya siendo constante. Por ejemplo, aquí desde aquí ya se ve que eso va a tender a .5, ¿sale? Va a tender a .5. Entonces, eso, la importancia de este ejercicio es que la X está creciendo sin medida, ¿sale? Si aquí tuvieras menos, pues aquí serían valores negativos, ¿no? Si aquí fuera menos infinito, tendrías aquí valores -10, -100, -1000, -10,000, etcétera. Pero en este caso me están diciendo que estudia esta expresión cuando la X, los valores de la X tienden a crecer y crecer y crecer sin límite. A eso quiere decir esto. Muy bien, recuerda que tienes que ser un estudiante activo. Si nada más estás esperando a que tus compañeros hagan todo y tú nada más al final les solicites los ejercicios, o estás inventando que tienes muchos problemas y que al final quieres entregar todo, eso no va a funcionar. Es muy difícil. Recuerda que los compañeros pues a veces te tienen paciencia y pues, a lo mejor 2 o 3 veces te prestan las tareas, pero ya después se les va a hacer pesado la petición, ¿no? Entonces, ve aprendiendo, involúcrate, ¿sale? En Classroom les dejo un par de ejercicios, necesito que los hagan y por favor también incluyan todos estos cálculos en su reporte como parte de sus apuntes. Entonces, nos estamos viendo para la próxima.